Muy bienvenidos amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Hoy estamos de regreso en esta nueva temporada, donde nos acompaña como siempre Germán Adriasola. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás por allá? Acá estamos y estoy haciendo en este minuto de compartir los links de manera full a las redes. Así es, por mientras que comparten los links, yo también voy a empezar a hacer lo mismo inmediatamente. Usted presente a nuestro invitado de hoy. Es que, chuta, a ver, espérate. Yo diría que de partida es un gran amigo. Yo diría que es una persona súper importante. Ya después vamos a hablar un poquito por qué. Cuando entremos a hablar de su historia dentro de lo que es el cómic trasandino, el cómic argentino, historieta de humor, todos sus legados de manera directos e indirectos. Yo por eso me puse esta polera. Después vamos a contar la anécdota, ¿no, Esteban? ¿Cómo no? ¿Por qué me puse esta polera? Creo que hay que hacerle honor a este hombre que ha estado en la formación de varias cosas, tiene talleres para niños y jóvenes, se ha dedicado a hacer un montón de productos. Yo hace poco tuve la suerte de raptarle el último libro que sacó con Black Tepes. Black Tepes era, bueno, Black Tepes uruguayo, después podemos contar la anécdota también. Y yo creo que por desgracia Esteban pasa un poquito desapercibido para a lo mejor la gran masa por las publicaciones que no son tan visibles a veces, pero es un autor que a mí me encanta dentro de su humor, su manejo de información. Es como el libro gordo de Petete, varias veces te lo he dicho, ¿cierto? Ya, sí. Creo que todos, yo creo que hoy día ubican cuál es el libro gordo de Petete, que es como... Sí. De la Biblia del conocimiento de manera tierna, por decirlo de alguna manera, para niños. Y sería imposible no conocerla, pues. Sería imposible no conocer el libro Gordo Petete. Uno, lo leímos, dos, lo vimos en televisión. Así que, y tuvimos hasta la figura del pingüino, así que no creo que nadie lo desconozca. Y en realidad yo podría decir muchas más cosas de Esteban, pero bueno, los dejo con Esteban Talk. Y bueno, para más remate, tiene un programa los días viernes en la radio Universidad. ¿Cuánto es? El programa es La Linterna Mágica y va por la radio de la universidad. Esteban, ahí ayúdame. Radio Universidad de Rosario. Eso, Radio Universidad de Rosario. Pero por favor, Esteban, bienvenido al programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de verte en pantalla, de conocer acá al amigo. Y bueno, hablar de cosas que nos gustan, que es el dibujo, la historieta. Así que, cuando quieras, comenzamos a hablar. Ya empezamos a hablar. Ya comenzamos. Tenemos primero que nada que decir que entre las curiosidades de esta semana han sucedido varias cosas. Se cumple el miércoles pasado, el jueves, los 53 años de haber sido puesto en antena el primer capítulo de Ultra Seven. Mira esas curiosidades de la vida. Y hubo unos en vivo directamente desde Japón que estuvieron también transmitiendo. El día miércoles también se celebraron los 55 años de la primera vez que se transmite Thunderbird. Esta serie británica clásica de Sylvia y Jerry Anderson, que se transformó en todo un ícono, en todo en una forma de hacer cine, o sea, tanto de hacer cine como hacer series, que hasta el día de hoy hay muchas series infantiles que tratan de imitar lo que hicieron los Anderson. Y por el lado también de la historieta, el día 2 de agosto, es decir, ayer, sale por primera vez Charlie Brown. Así que, y también durante esta semana, que también nos puede estar corroborando Esteban, también fue como la primera aparición de Mafalda, que lamentablemente se une con el deceso de su autor un par de días antes. Si el alemán no me está atacando en este minuto el Alzheimer con la memoria. No sé qué dices tú, Esteban.
que tengo la misma edad que Mafalda, nacimos el mismo año, el 56. 56 el 56, sí. Mira. Mafalda, bueno, es un ícono. Estaba pensando en Ultra Seven. Yo soy de la generación anterior que veía Ultraman. Ultraman es el primero, Sí. justamente. Sí. Yo no soy muy entendido porque veo que después salió Ultra 7 y muchos más. Y Thunderbird, sí, varios, sí. no sé, varios diseños hasta hoy en día, hay películas, series, en fin, que me apasionaba, ¿no? Ese gigantismo, esa escena de ciencia ficción, monstruos que atacan a Tokio, a Japón. Y con respecto a la Thunderbirds, que acá se llamó de otra forma, no voy a acordarme. Rescate Internacional se le llama acá. ¿Cómo se llama? Rescate Internacional. Ah, claro. Yo veía también Meteoro Submarino, Supercar, toda la serie de Terry Anderson con marionetas. Justamente. Se le notaban los hilos, no importa, eran muy divertidas y llenó toda mi infancia. Y vamos a hablar de Mafalda, 56 años, creo que la primera vez que fue publicada como historieta, ¿no? Porque Kino la había creado para un aviso publicitario de una casa de venta de electrodomésticos. Y pasa a ser una entrega o una página de historietas, si no me equivoco, en la revista 7 Días, que era un semanario de actualidad, de variedades. Bueno, y ahí hizo su carrera. Kino en un momento abandonó de hacer Mafalda, pensaba que ya estaba cerrada su historia con Mafalda y continuó haciendo humor gráfico hasta el resto de sus días. También se retiró de eso, dijo que hasta que no tuviese una idea buena como para hacerlo, no iba a dibujar más, que es lo que hizo, hasta que falleció en estos días, con 88 años. Justamente. Una carrera impresionante. Justamente, por lo que tenemos entendido, Kino nació un 17 de julio de 1932. Es en 1990 donde él consigue su nacionalidad española, porque muchos pensaban que él había nacido en España. Inclusive algunos testigos dando vuelta por ahí que aseveraban que había nacido en España, pero él no, él realmente nació en Mendoza directamente. En Guaymallén, tengo entendido. Claro. Y justamente su primera ilustración fue para una tienda de telas, y él publica por primera vez en el semanario Esto Es. Eso es parte del mito, de la leyenda que se creó directamente con Kino y su personaje Mafalda. Pero, si lo vemos de otra perspectiva, Kino fue mucho más que Mafalda, fue mucho más allá, ¿verdad, Germán? Sí, bueno, de todas maneras, él no solo trabajó en publicidad, sino que en el fondo él tenía una mirada absolutamente muy crítica, social. A él le tocó vivir dentro de una familia, digamos, algo no tan religiosa como él se refiere en un documental que salió ahora hace poco y también en varias entrevistas que dio en este último tiempo, y donde en el fondo cada uno de sus familiares, de cierta manera, tenían como visiones bastante particulares al respecto de la sociedad. Yo creo que una de las pocas cosas que estaban todos de acuerdo es que tenían, debido a toda esta situación post-segunda guerra, tenían muy mala relación y visión al respecto de los alemanes. Siempre trataba de enrostrarlo de una manera con un humor muy ácido al respecto de cosas que le tocó vivir de manera indirecta a tanto los familiares de él, de que estaban en España en su debido momento trágico de la guerra. Y por decirlo de alguna manera, él siempre trató, por decirlo de alguna manera, de escuchar este inconsciente colectivo para contar cosas y poder hacer reflexionar al respecto, entendiendo que él también era bastante detallista y bastante obsesivo dentro de este detalle, lo cual lo llevaba siempre a darle más de una vuelta a una idea, y él decía que para él lo más importante era que el lector siempre entendiera de muy buena manera cuál era la intención de lo que él quería contar en cada una de sus viñetas o tiras cómicas al respecto del humor
gráfico que él realizaba. Para muchos, y yo creo de que de otros los que me sumo, uno de los grandes autores dentro de esta línea a nivel mundial, ampliamente reconocido, publicado en más de 50 idiomas, por lo que veía en algunos documentales, con un montón de reediciones, y donde de cierta manera también el éxito de Mafalda como personaje, por su característica y su humor tan llevado porque no le gustaba la sopa y varias cosas más, ¿cierto? Lo hizo que de cierta manera también prácticamente Mafalda tomara vida propia, porque casi era un ser que todo el mundo reconocía y que él daba a entender también que muchas veces cuando él salía a la calle salía tranquilo, porque decía, si yo salgo a caminar nadie me va a reconocer, pero si saliera a caminar Mafalda por las calles todo el mundo se le acerca. Así es, y no es verdad, no es mentira. Mafalda se transformó directamente no solo en un ícono latinoamericano, sino que se englobó en distintas partes del planeta y fue traducido también en distintos idiomas. Así que por ahí ya vamos marchando con todo lo que es este trabajo que hizo Quino, que fue muy interesante. Para él contaba que fue la Guerra Civil Española, uno de los hitos que más lo marcó en su vida y que también él le hizo preocuparse, ¿cómo se llama?, del ser humano, de su reflexión, y parte del humor que él tenía era realmente una crítica social, no solo hacia el sistema, sino a todo el entorno. Sí. Esteban, cuéntanos tus reflexiones, por favor. Sí, Mafalda fue traducida, no quiero exagerar, pero cerca de 90 idiomas por todo el mundo. Si hay algo que representa a nivel gráfico a Argentina, es el personaje número 1, Mafalda. Aparte, yo particularmente no puedo negar haber leído Mafalda y de chico no entendía los chistes, porque tenía un nivel que iba dirigido, lo entendían los adultos, siempre a crítica social, ironía, pero me fascinaban los dibujos. De hecho, hoy en día soy dibujante. En su momento, después, bueno, simultáneamente publicaba chistes, también con la misma tónica, de crítica social, de crítica a los poderosos, a la explotación del hombre por el hombre, y manejaba varios registros de humor. A mí lo que más me fascinaba de Quino, cuando hacía humor sin palabras, que eso también lo hacía universal, porque se expresaba exclusivamente con la imagen, con los personajes que los caracterizaban muy bien. Uno sabía si era millonario, o era un pobre, o era el jefe, o era el empleado, y se fijaba mucho, era muy observador de la conducta social, obviamente, de lo que él observaba. Pero no solamente los personajes, sino el ambiente, que ahí radicaba la gracia del chiste. Por ahí es una acción ingenua, pero no era ingenuo el contexto en que él graficaba esa escena. Entonces, era genial. A mí principalmente me impresiona esa capacidad, ese talento que tenía para hacer humor sin palabras, con la imagen. Cada detalle de la imagen no era casual, estaba puesto al milímetro. Y hablando gráficamente del dibujo, era fascinante. Sin embargo, él mismo reconocía que le costaba dibujar, que tenía que madurar muchísimo las ideas, y otro tiempo le llevaba el dibujo en sí, en una línea muy trabajada y con una riqueza de grises, de trama, que le daba una textura muy especial al humor de Quino. Y lo que puedo decir también, que empezó muy joven en Buenos Aires, publicando chistes en revistas de humor muy importantes para la Argentina, como Rico Tipo, que marcó décadas, ¿no?, de los años 50 en adelante hasta entrados los años 70. Él, siendo muy joven, ya publicaba ahí los chistes y ya era talentoso. Había una diferencia importante comparado con otros grandes del humor que publicaban esa revista. Después él pasó por muchas publicaciones.
hasta llegar a Mafalda de 7 días o a la página de la revista semanal del diario Clarín de Argentina, que fue lo más, hasta donde trabajó últimamente. A mí me fascinaba eso. También, bueno, tenía una conducta, tanto en el humor que manejaba como en su vida personal. O sea, tenía una ideología y siempre militaba en esa ideología de la armonía, de la paz, antibelicismo. Él, digamos que su carrera la hizo o empezó a madurar en los años 60. El mundo estaba convulsionado. Revoluciones, guerra, la guerra de Vietnam, la revolución de Cuba, el mayo del 68 en Europa, en Francia, y en Argentina convulsionada por los golpes militares. Entonces su humor refleja absolutamente toda esa situación con una altura, con una gracia, siempre con inteligencia, sin ofender a nadie. Imagino que los líderes políticos en ese momento se ofenderían, pero bueno, sobrevivió a toda esa etapa de Latinoamérica, del mundo, y eso es realmente maravilloso y es lo que más me gusta de Quino, más allá de Mafalda, sin negar su derrotero, o sea, su personaje más famoso. Así es, Germán. O sea, mira, algo que yo quiero destacar de cierta manera, que en el caso de Quino, su tío, Joaquín, de ahí Quino, fue el que lo llevó por esta senda del dibujo. Como tú bien decías, Esteban, él no sentía que de cierta manera era un muy buen dibujante. Más de una vez comentó que él tenía como que le costaba la perspectiva, de que según él sentía de que no podía trabajar bien la profundidad en el espacio. Y cuando uno en realidad hace más memoria con varios trabajos que tiene de humor gráfico en varios otros libros, él planteaba muy bien todo, sabía de cierta manera trabajar en un espacio reducido o a página completa muy bien lo que él quería contar. Digamos que él era un dibujante que presentaba de cierta manera toda una puesta en escena en cada una de las imágenes que él iba trabajando para contar la historia. Y de cierta forma, donde él era tan detallista y muy autocrítico en su trabajo, algo que él siempre le importaba, algo que lo contaba con una anécdota, que es el asunto de si yo estoy trabajando, por ejemplo, una tira cómica de 3 o 4 viñetas, él tapaba la última para poder decir: lo que voy a mostrar en esta última imagen va a sorprender para generar la reacción de humor que yo estoy buscando, o se me hace obvio lo que yo estoy presentando dentro de lo que estoy contando. Él buscaba sorprender en la última imagen, y tenemos súper claro de que el giro que tenía muchas de las historias Mafalda y en otras cosas también que dibujó de humor, es que en el fondo en el último segundo venía ese ajuste, esa vuelta de tuerca de que te hacía poder regocijarte con la información y con la crítica que él estaba entregando. Al mismo tiempo también, para muchos algunas veces podrían decir que Mafalda fue a quien más dibujó, pero en realidad él dice que uno de los personajes que más dibujó a lo largo de toda su carrera fue a Dios, donde de cierta manera lo colocó en varias situaciones particulares para poder entrar como hacer una crítica al respecto de qué es lo que está haciendo Dios en este minuto o cómo nos está mirando con lo que estamos haciendo nosotros ahora. Algo
bastante jugado si lo pensamos de cierta manera, porque yo no sé si en los tiempos actuales, yo no tengo problema, pero con estos tiempos actuales en que todo el mundo se queja y que en el fondo hay que ser políticamente correcto en todo, si a lo mejor no sacaría más de alguna roncha aquí y no le buscarían, por decirlo de alguna manera, la mala onda dentro de las redes sociales. Y aunque él era muy fino dentro del humor y muy inteligente, pero tal como lo decíamos, él tocaba una fibra sin querer de característica política, y lo cual también él comentaba que él trató siempre de mantenerse muy apartado de ideologías políticas para poderles pegar a todos un coscorrón sin ningún problema dentro de que lo que él quería en ese minuto criticar o mostrar dentro de lo que contaba. Así que bueno, algo que yo creo que es una verdaderamente para mí una genialidad, porque tal como yo le decía a mi señora cuando supe la noticia, que en el fondo Quino es uno de los autores no solo emblemáticos de los clásicos argentinos, sino que en el fondo ya como que se empieza como a cerrar como toda esa primera generación de oro de artistas, ¿cierto, Esteban? De los grandes autores argentinos clásicos que trascendieron en los años 60, 70. Quino es prácticamente uno de los últimos que venía quedando de esa generación. La Argentina siempre se caracterizó por tener muy buenas publicaciones de humor. Ya desde fines del siglo XIX hay una publicación emblemática que duró muchísimas décadas que se llama Caras y Caretas, donde a fines del siglo XIX, principio del XX y hasta los años 30 publicó un semanario de actualidad, pero siempre incluía dibujantes que procedían de España, la mayoría eran españoles, pero también había peruanos y empezó a haber argentinos. En los años 40 hubo un quiebre y se dice que fue la época de oro del humor, el humor gráfico. Caras y Caretas justamente arranca con un tipo de humor directamente político, criticando la situación política de Argentina y del mundo entero. En los años 40 decía que salieron otras revistas como Patoruzú o Rico Tipo, donde se apartaron un poco de esa tradición de humor gráfico centrado en la política y se transformó en algo costumbrista, observando a la sociedad del momento y mostraba caracteres de personajes de la ciudad, de Buenos Aires, del campo, de todo el resto del país. Y después apareció hacia fines de los años 50 Landru, que es también importantísimo como humorista gráfico. Tanto Landru como Quino, como Oski, que es otro grande del humor argentino, todos estaban influenciados por Steinberg. Steinberg era un humorista norteamericano que inventó, vamos a poner entre comillas, la línea simple, los personajes cabezones con una resolución muy simple en cada uno de ellos, muy expresivo y un humor muy inteligente. De ahí sale Landru con su estilo, sale Oski, sale Quino. Por eso los primeros dibujos que estuvimos viendo hace un rato son de las primeras publicaciones de Quino, que no se comprometía con el escenario. Se ve que después fue evolucionando, dominó finalmente la perspectiva y después creó, cada imagen que prácticamente era un grabado, un cuadro, una pintura, hecho con pura línea. Entonces, después vinieron otros humoristas en los años 60, en los años 70, como Caloi, como Fontana Rosa, Cris también, que de cordobés. Y crearon también otro estilo, con otras publicaciones. Ya en los 70 salió Oscar Blota con Satiricón, después vino Casioli con humor registrado. Ahí le daban cabida a todos los humoristas argentinos.
Y ya en los 90, bueno, empezó la decadencia de las publicaciones y hoy en día existen las publicaciones, pero vía internet, en las redes, donde muchos humoristas, si no publican en los diarios de periódicos, ¿no? de Argentina, lo hacen en las redes. Y Kino, a pesar, o sea, sobre todo esa tradición de dibujantes, humoristas de argentinos, Kino para mí es el número uno, el que siempre mantuvo un nivel extraordinario. Y los otros humoristas que fui nombrando quedaron como anclados, cada uno en su época, en su momento de brillantez. Hubo una época de evolución y después medio de decadencia. Sin embargo, Kino siempre mantuvo un nivel extraordinario y fue internacional porque publicaba en los medios gráficos argentinos, pero también de todo el mundo, en España, en toda Latinoamérica e incluso en otros países de Europa que no necesariamente no hablaban el castellano. Y otra vez la grandeza de hacer humor sin palabras, que lo hace universal. Así que Kino sí, para mí es el número uno de los humoristas, sin menospreciar todos los otros que mencioné, toda esa tradición de humoristas argentinos. Efectivamente, estamos ante un gran talento. Nosotros tuvimos la suerte de conocerlo acá en Chile a finales de la década de los 80, Germán, si no me acuerdo, donde estaba antiguamente... No, fue en el Instituto Arcos, que lo trajeron por primera vez. Ahí fue en una recepción privada que hubo y unas charlas cuando estaba en campo de deportes. Sí. Sí, ahí fue la mítica fotografía que salimos todos en la revista Bandido. Estamos todos muy cabros chicos, ¿sí? Esa fue la primera acercamiento que tuvimos con Kino, y yo lo principal fue el primer dibujante internacional que conocía. Y como dice Esteban, él le explicó justamente en esa ocasión que sí, que a él le costaba mucho trabajar los fondos, y como rompía mucho papel, se daba mucha vuelta, y nunca estaba conforme con lo que estaba haciendo. Cosa que yo encuentro que está bien, porque si queremos mejorar, ir cada día mejorando en lo que hacemos, no nos podemos quedar en lo que hacemos. Entonces, él, de una manera muy humilde, porque no se le dio nunca de divo, muy cercanos con todo, siempre dispuesto a contestar una palabra o algunos minutos con cualquiera de las personas que estuvieran ahí, porque estaba lleno. Había gente hasta afuera, me acuerdo, del campus de deportes de la calle, tratando de escuchar, porque era así un pequeño eco que venía de adentro, que era de este conversatorio que está haciendo Kino en vivo, esta charla. Fue una experiencia muy grandiosa la que tuvimos nosotros en esa época, de haber estado presente y aprender, porque realmente lo que yo siempre les he dicho también a mis alumnos, no se queden con la idea de que voy a ir a ver qué lindo los dibujitos a una exposición, o qué lindo estuvo la charla, o ya, no, vayan a aprender, capten, empápense, sepan lo que el autor siente, lo que les quiere transmitir, pregunten, no se queden. Y esa vez Kino fue muy cercano y esa se agradece. Germán. Bueno, entendiendo con un detalle no menor, y ya empezando un poco con el perfil crítico, por decirlo de alguna manera, algo que yo he hecho mucho de menos y que, por decirlo de alguna manera, en un sentido internacional, este último tiempo es la única exposición o convención que veo que lo rescata un poco, que es la Crack Bam Boom, que en el fondo es mostrar originales. En la época de los siglo pasado, digamos, ¿no? Mejor. Se nos cayó el carnet. Bueno, hay que ser honesto. Uno muchas veces cuando iba a todas estas actividades a ver a los grandes historietistas, tanto acá en el país, cuando nos tocó hacer muchas exposiciones, o por ejemplo cuando me tocó participar y ver algunas muestras en Argentina, una parte importante era ver los originales del autor en cuestión o del grupo de autores que en ese minuto estaba participando en la muestra. Algo que se perdió en el tiempo y que en el fondo ahora uno va a una exposición y generalmente lo único que ve son tiendas que son las mismas que uno podría encontrar en el centro, pero ahora las encuentras todas juntas y con alguna oferta a veces y a veces no.
y yo por eso hacía mención en la crack, porque generalmente creo que hubo un año que no se pudo, ahí a lo mejor Esteban me puede corregir, pero generalmente desde la primera crack, siempre en el Parque España hubo un lugar que se entregó para mostrar dentro de la galería misma varios trabajos de según fue el tema en ese minuto, de originales. En un minuto en el Parque España vi muchos originales de Italia, me acuerdo. En otros minutos me acuerdo de que hubo de todos los dibujantes invitados para cuando abrió la crack la primera vez. En otros momentos tuvo, no sé, Chichoni la última vez. Y así siempre tú podías ir y no solo poder después de ver los trabajos, poder pasar a compartir con el autor y hacerle preguntas. Algo que recalco, que encuentro que es el gran debe que tienen todos los productores y todas las convenciones generalmente en la actualidad, que no generan tanto esa instancia de poderte sentar, hacerle una pregunta y disfrutar del trabajo mismo de la persona. Cuando más ahora te dicen vamos a tener una charla magistral pero no es algo que tampoco sea muy usual. ¿Cierto, Esteban? La idea del comienzo fue hacer una gran convención al estilo norteamericano o europeo tal vez, y tratar de traer los autores, eso con la agenda de Eduardo Rizzo, que es un dibujante argentino muy premiado, ustedes lo conocen. Logró, bueno, convocar a un desfile de figuras de dibujantes de casi todo el mundo. Y de un primer momento, sí, se trataba de mostrar originales. La única razón que no se mostraba más por una cuestión de seguridad. Por eso se hacía en el Parque España, que es un centro de convenciones muy importante en la ciudad de Rosario, acá en Argentina, donde brindaba esa seguridad de protección del material único de cada original. El resto son reproducciones. Y a su vez tenía ese auditorio gigantesco donde el dibujante invitado, o el guionista invitado, o el editor invitado podía contar sus cosas y la gente lo podía interrogar. Esa fue una idea de un primer momento y se mantuvo en todas. Y Quino fue homenajeado hace un par de años atrás, que no pudimos contar con la presencia de él porque ya estaba, bueno, medio achacado o medio mal de salud, no podía caminar, en fin. Fue homenajeado muy impresionantemente cuando Mafalda cumplió los 50 años. Se hicieron grandes muestras en casi todo el país y en Buenos Aires muchas muestras donde se mostraban no solo los originales de Quino, sino todas las revistas donde se publicaron en todo el mundo e invitaron a toda la comunidad de dibujantes, de historietas, de humor gráfico a que lo homenajearan. Y ahí participamos unos cuantos. Y Quino vio uno por uno y comentaba algún detalle de esos dibujos que hicieron en su homenaje. Y otra muestra muy linda que hicieron, reprodujeron en un centro cultural de Buenos Aires el ambiente de Mafalda. O sea, reprodujeron su casa, la cocina, el auto que usaba, la familia, y bueno, gigantografías de las viñetas, y realmente era entrar como un Mafalda, ¿cómo se diría? Un Disneylandia de Mafalda, Mafaldandia, no sé, Mafaldalandia, ahí está. Era impresionante, vos te sentías, incluso reproducían todo de los años 60, el estilo de mobiliario, los colores de las paredes, el empapelado, el mantel de la mesa, el tocadiscos, el Winco famoso, o tenía el televisor en blanco y negro con el dial para cambiar los canales. O sea, te transportaba a los años 60 cuando Mafalda vivía en sus historietas. Fue muy impresionante. Y bueno, se reeditaron libros, se recopiló libros en un solo libro, toda Mafalda. Eso es un lujo tener ese libro porque está todo ahí. Incluso hasta las derivaciones, cuando usaron Mafalda en alguna publicidad o en alguna campaña.
Está todo contenido en ese libro maravilloso, toda la producción de Mafalda en esa publicación. Algo que también que hay que agregar, que es una estación emblemática del subte, no sé cuál es la línea, ahí mentiría, no lo recuerdo bien. En Buenos Aires hay un mural de Mafalda hermoso, y el otro mural que es maravilloso también en el subte, y creo que es en la misma línea, es el de Papá Brecha con unas viñetas del Eternauta. Son las que por lo menos yo recuerdo que son de las estaciones emblemáticas ahí en Buenos Aires. Una joyita, ver una gigantografía en el subte de Mafalda es impresionante. Sí. No solo eso, sino en un barrio de Buenos Aires que se llama San Telmo, uno de los barrios más antiguos, hay esculturas del tamaño de un niño, digamos, de cemento, pintadas, sí. Donde Quino también, bueno, también se pudo vivir para ser homenajeado en persona. Y está todos los personajes de Mafalda, todos sus amiguitos. Que eso también me gustaría mencionar, que Mafalda, no solo Mafalda, sino sus amigos, sus padres. Y por cada amigo, que en realidad Quino siempre lo contaba en las entrevistas, se basó en compañeros de él. Por ejemplo, Felipe es un amigo de la infancia de él. Claramente, la cara uno lo ve de adulto, el tipo es igual a Felipe con los dientes medio para afuera. Y después, bueno, cada personaje es un arquetipo de las personas. Susanita, la chica conservadora, sí. que tener su familia, salir todos los años de vacaciones, qué sé yo, todos los lujos que permite la burguesía. Y después Manolito, que era el especulador, el comerciante sin escrúpulos, ¿no? Felipe el soñador, Miguelito, ¿quién me falta? Bueno, y bueno, sus padres y algún personaje circunstancial, ¿no? Que incluyen en los relatos. Hay otro detalle muy interesante, que en Argentina, en los años 70, fue llevada a la televisión Mafalda, o sea, en formato de dibujos animados, que no tuvo un gran éxito. La gente tenía un rechazo con las voces que eligieron. Exacto. Evidentemente, cuando uno lee la historieta, uno se imagina las voces posibles de los personajes. Pero en Mafalda se ve que la mayoría no le gustó las voces que le pusieron a los personajes. Pero hubo otra adaptación en animación que lo hicieron los cubanos. Juan Pradón, un excelente animador cubano, también fallecido hace muy poco. Vampiro en La Habana. El de Vampiro en La Habana, exactamente. No. Y hizo una serie con Mafalda, que increíblemente también no tenía palabras. Ahí se salvó de que lo criticaran por ponerle voz a Mafalda, y se le ingeniaba para transmitir la historia con pantomima, o sea, visualmente. Que también adaptó de Quino el humor gráfico de la página entera, que también era mudo, tenía no voy a acordar el nombre de la serie, pero creo que hoy en internet se pueden volver a ver esos capítulos, tanto los argentinos como los cubanos, sobre el humor de Mafalda y el humor gráfico general, digamos, de Quino. Una grande adaptación. Y Quino estaba muy honrado, era una persona muy humilde, y siempre le abrió las puertas a todo el mundo, a todos los colegas, dibujantes, y eso habla también de su grandeza. Sí, así es. Un dato que me gustaría agregar, Roberto, antes de pasar a otra cosa, él mismo contaba en una entrevista que dio en Bolivia, ¿no? Que cuando acá en Chile empezaron a pasar por primera vez los dibujos animados de Mafalda, lo llamaron de acá avisándole desde el canal que el gobierno de Chile había encontrado un tanto subversiva la serie, entonces de que iban a tener que dejarla de pasar. Por eso de que se dio por muy poco tiempo acá en Chile, es la primera vez de que la pudimos disfrutar. Una tontera como siempre, que creo que no resiste mucho análisis. Claro, y irónicamente fue hace poco, en el 2015, en enero de 2015, la presidenta Michelle Bachelet distinguió a Joaquín Salvador Lavado Tejón, que era el verdadero nombre de Quino, con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Paulo Neruda. En ese entonces Quino tenía 83 años y agradeció el reconocimiento, y donde se hizo todo un recorrido en una muestra que hubo en el GAM, en este centro cultural enorme que está acá en la Alameda, donde se repasó trabajos
voz de Kino directamente y una mirada muy aguda a todo su trabajo. Así que esta es una foto justamente donde estamos viendo a la presidenta Bachelet de entonces, donde ella, ¿cómo se llama?, directamente entró a premiar a nuestro recordado Kino. Así que esa es una de las tantas cosas que vimos. Claudio Antonio Díaz Muñoz nos estaba mandando saludos. Gracias, Claudio. Un abrazo para ti. Así que eso. Continuemos, Germán. Sí, yo te iba a pedir, Roberto, que comentara la otra fecha que se juntaba cuando hablábamos previamente, antes de empezar el programa, al respecto de la relación de Snoopy, ¿cierto? Con el trabajo de Mafalda, porque Kino entraba a decir bien ciertamente de que Los Padrinos de Mafalda vendría a ser la creación de Charles Schulz, y que en el fondo tenía ciertas características, ¿cierto, Roberto? No sé si tú quieres ahí agregar. No, tienen unas características similares a primera vista en el tipo de dibujo. Ambas son tiras directamente para un público adulto, nunca han sido para un público infantil. Siempre nos han tratado de vender a nosotros, no sé si pasa lo mismo en Argentina, que tratan de decirnos cuando uno va a comprar cómic a una librería que todo en la estantería está para niños, y cuando uno iba y se enfrentaba a Kino directamente ya al trabajo de Snoopy y Charlie Brown, también estaba metida en el medio, y uno decía, pero si este es un trabajo totalmente intelectual que necesita otro tipo de conocimiento, otras luces para poder apreciar su trabajo, y lo están vendiendo en el lado infantil. Y justamente esa pasaba con ambos trabajos, tanto de Schulz como de Kino. Exactamente, sí, en Argentina pasa exactamente igual. Ofrece, todo el mundo recomienda una lectura de historieta para niños y le ofrece Mafalda. Yo digo, bueno, esta gente que ofrece seguramente no leyó Mafalda, porque es un humor para adultos. De todas formas, creo que más de un argentino y tal vez de otra parte del mundo creció leyendo Mafalda, aunque no lo entendiera. Creció y fue aprendiendo con Mafalda. Entonces lo llevaron en su corazón, digamos, porque después empezaron a entender en la adultez, en la madurez, entendieron los chistes que de niños se fascinarían por los dibujos simplemente, porque eran muy graciosos en el sentido de que eran por la gracia que tenían, estaban y planteados. Y nos reconoce que tienen influencia de Charlie Brown, de Schulz, porque cuando... Recordemos que Mafalda fue un personaje que se encargó a nivel publicitario de una firma, de un comercio, un negocio de electrodomésticos. Después trascendió Mafalda como personaje. Pero al comienzo le pidieron eso, que sea algo parecido a Charlie Brown. Entonces él se limitó a dibujar esa nena con la familia, que después empezaron a aparecer los amigos y ya la bautizó Mafalda, que también hay anécdotas con respecto del origen del nombre de Mafalda, que dice que Kino le resultó simpático porque vio una película que se llama Darse Cuenta, que mencionaba, había un bebé que le llamaba Mafalda. Otros dicen que por el buque Princesa Mafalda, que era un buque europeo de mucho renombre, que estuvo por las costas acá de Sudamérica. Pero esos reportajes se encuentran también en la web y ahora salieron a flote a raíz de su fallecimiento. Y en torno a eso, también quería contar una pequeña anécdota que siempre la recuerdo con respecto a la libertad que daba Kino de interpretación de sus personajes y de sus chistes. Y en Mafalda, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron, decía qué bueno que hay un mensaje ecológico, porque el papá de Mafalda siempre estaba con las plantas, cuidándolas, arreglándolas, mientras hablaba con su hija. Que era todo un ejemplo. Y Kino medio se sorprendió. Digo, yo en realidad, bueno, agradezco que noten eso, pero no fue mi intención. Yo realmente, por una cuestión técnica, hacía que el personaje de Mafalda estuviera a la misma altura del padre y el padre se tenía que agachar. Entonces dijo, ¿cómo hago para que el padre esté siempre agachado? Y se le ocurrió el tema de atender las plantas. Bueno, y eso habla también de la libertad de interpretación de todo el mundo. Hay otro detalle con respecto a eso. Un muchacho nacido en Francia, que también conocía Mafalda, hoy vive en Argentina y pudimos conversar,
él hablaba lo de la sopa. Lo de la sopa es algo... Él interpretaba que la sopa, que era la sopa del mundo, de los líos, de los problemas que había en el mundo, y por eso Mafalda siempre renegaba de la sopa. Yo decía, mira, acá en Argentina hay una costumbre que viene de lejos, que el primer plato en toda la familia era una sopa, y los chicos renegaban de ese plato, preferían ir directamente al segundo plato donde había carne, vegetales, papas, qué sé yo, papas fritas. Y uno entendía que la sopa era otra vez sopa, y acá incluso hay un dicho que dice otra vez sopa, como dicen otra vez la burra al trigo, o ese tipo de refranero heredado de los españoles, tal vez. Y sin embargo, el francés lo había interpretado que era la sopa, que eran los líos del mundo, y funcionaba perfectamente como mecanismo de humor y de crítica social. Así que bueno, también siempre me llamó la atención esa, y doy ese ejemplo como estar agradecido de que uno tiene una intención al expresar algo y ha interpretado de diferentes formas, y por suerte bien, en este caso. Sí. Oye, sácame de una duda, por favor. Sí. Por ejemplo, Héctor Oesterheld, creador del Eternauta, sí, gran cómic, que eso también nos da como para hablar un programa completo sobre el Eternauta. Él tenía, el autor me refiero, tenía colores políticos totalmente conocidos. Todos sabíamos lo que él quería, lo que él lo apoyaba y lo que él se sentía más cómodo. Pero sí, aquí no sé si se le conoció qué colores políticos tenían. Bueno, de derecha no era, seguro. Claramente de derecha no. Y tenía pensamiento de izquierda. Pero afiliado o militando en un partido político, nunca se conoció si era peronista o radical o socialista. Yo creo que simpatizaba con el socialismo. En Argentina nunca llegó a ser gobierno nacional, me refiero. Sí, porque yo siempre he visto... Lo mencionaron ustedes, perdón. Lo mencionaron que él no se le conoce afiliación política exacta. Justamente, por eso. Lo que te dije recién, o sea, no era de derecha en absoluto y tenía pensamiento de izquierda. Sí. Ah, claro, no, iba esa duda, porque justamente yo nunca, cada vez que leí la obra de Quino, me quedó claro cuáles eran sus colores políticos, porque tampoco lo vi. Él trataba de reflejar el mundo, cómo él lo veía, cómo se podría mejorar, o una crítica dura, le pegaba el palo al que sea, de izquierda, derecha, centro, al que fuera. Entonces veo de repente que hay ciertos sectores que tratan de apropiarse de la obra, y le digo, no, es una obra neutra, universal. Lo que pasa es que Quino siempre tuvo una visión dentro de la clase media progresista, o sea, por lo mismo, en clase media yo creo que no hay posibilidad alguna de no acercarse mucho a la derecha, ¿cierto? Lo veo medio imposible. Sí, pero nos faltan. Bueno, nos faltan, pero como decimos nosotros los fachos pobres y todas esas cosas chistes, pero no entremos en esos debates. Pero claramente los que somos clase media, o sea, pensar en la derecha es un poquito utópico. Y ¿por qué no nos queda otra? De que en el fondo, que yo creo de que aquí hay una frase de que la dicen muchos ustedes, Esteban, que hay que remar, ¿cierto? Claro, se me hace difícil como remar en dulce de leche, dice. Si el remo cuesta la remada. Sí. No, pero Quino claramente él siempre le preguntaron en la época de elecciones por algún candidato, él no se comprometía hasta ahí. Pero claramente, bueno, siempre el humor de él era, el objetivo era criticar a los poderosos en todo orden, a nivel empresarios, a nivel direcciones, presidente o conductores de un país, y religioso también, era un gran crítico de los fanáticos religiosos, de todos los órdenes establecidos, ¿no? Era, en ese sentido, claramente él nunca iba a favorecer, digamos, sus observaciones a lo que sostienen los poderes mal habidos, digamos. Sí. Ahora, yo quiero entrar a un punto que es el de las coincidencias,
o de los karmas, o en fin, de los destinos de las personas, de que son bastante paradojales en varias cosas al respecto de los equinos. Bueno, de partida, con Roberto conversábamos hace muy poco que justo ayer, hoy, en estos días, se cumplen 70 años de Snoopy, ¿cierto? ¿Te acuerdas, Roberto? Sí, así es. Paradojalmente va a cumplir años Snoopy, y por desgracia tenemos la mala noticia del fallecimiento de Kino. Y al mismo tiempo, otra cosa que me ganó muy inteligentemente Esteban, y que por eso me encanta debatir con él, nos faltaría una milanesita, ¿cierto, Esteban? Una cervecita clásica ahí en el Cairo o en algún otro lugar. O hoy me empiezo a acordar de las empanaditas y todas esas cosas, las pizzas, pero... Es una hora en este momento que empieza a dar hambre, empieza sí. a picar el estómago, así que no, mejor cambiemos de tema. Sí. Claro, mejor cambiemos de tema, volvamos al punto de que de lo que tuviste en el clavo, Esteban, con algo súper importante. Mendocino, a lo mismo que Juan Jiménez, o sea, dos grandes autores argentinos, mendocinos, por desgracia, en este último tiempo nos han dejado, y que para mí y el mismo año me tocó, sí, me tocó súper fuerte la fibra, porque en el fondo son autores que son muy difíciles de buscarle un paralelo en la actualidad. No. Yo no sé si estoy mal o no, pero tanto en el caso de Kino o como Juan Jiménez fueron líderes dentro de lo que ellos propusieron como arte. Sí, totalmente. Juan Jiménez falleció este año, vivió la mitad de su vida en España. Y bueno, vino a morir a donde nació, a Mendoza. Eso, de alguna forma, cierra un ciclo, ¿no?, que él mismo preparó. Aparte, bueno, obviamente existen personas muy talentosas en la actualidad, pero eso no tiene una carrera más extensa. Pienso que pasa por ahí el asunto. Tanto Kino como, bueno, Jiménez, años, décadas trabajando. Jiménez en otro registro, en el registro de la historieta, de la ilustración, historieta de aventuras. Sí. Le fascinaba el mundo de los aviones, lo dibujaba casi de memoria, diría yo, con una gran documentación de por medio, fundamentalmente lo de la Segunda Guerra Mundial, pero también incursionó en el mundo de la ciencia ficción, incursionó en el mundo de la fantasía heroica, ¿no?, de esos de héroes de capa y espada. No, capa y espada se asocia a otras cosas. No, pero está bien dicho, fantasía heroica. Sí, con dragones, caballeros, ese mundo fantástico. Y bueno, era talentosísimo. A mí siempre me impactaron las ilustraciones a color, el manejo de la luz y la sombra, las texturas, los tonos de colores, los ambientes. Trabajaba extraordinariamente los ambientes, pero creo que lo que le agradaba a todo el mundo era el detalle de las indumentarias, de los aparatos, de las armas, y obviamente de los aviones, que era su fascinación. En Rosario también fue homenajeado, fue uno de los principales homenajeados en la convención, y se pudieron ver originales, y el tipo, bueno, sí, talentosísimo, con un reconocimiento también en todo el mundo. Con respecto a Kino, Esteban, ¿quién crees tú que podría estar llevando el legado actualmente? Hasta ahora no apareció. Subrayando que hay muy buenos humoristas en la actualidad que publican en los periódicos argentinos, como Pablo Parés o ¿cómo se llama? Tute, cada uno, Daniel Paz. Son muy buenos dibujantes, muy buenos, pero continúan entre el humor costumbrista, el existencialismo y el humor político. Yo pienso que esos tres que te nombré son muy buenos en la actualidad, pero no tienen un registro como tenía Kino.
Hasta ahora yo no tengo presente que pueda haber un dibujante con un legado como... Sí, algunos se le acercan o lo imitan, o le roban el trabajo, como está el famoso dibujante de Gaturro, Nick, ¿no? Que ahora es famoso a la sombra de Salieri y Amadeus, Mozart, en aquella película. Exacto. Pero no nombremos a ese muchacho porque no vale la pena. Vamos a quedarnos con Quino y con los otros grandes dibujantes de humor que tenemos en Argentina. Pero como legado, como lo planteas, no veo que haya... Porque también me parece que marcó una época. Yo no sé si hay una publicación que pueda sostener ese tipo de humor en la actualidad. Porque en realidad está en crisis, ¿no? La comunicación a nivel periodístico, de humor gráfico. Crisis porque la gente consume otras cosas o la tiene la inmediatez de las redes sociales o en general navegando en la web. Y lo impreso va achicando su producción. En otro aspecto, todos esos trabajos se publican directamente en formato de libros, ¿no? No en la prensa gráfica. Así que no, como legado no veo a ninguno en esa sintonía como Quino o como lo fue Caloi, que desplegaba, eran artistas plásticos haciendo humor, en realidad. Y contemporáneo a Quino queda, bueno, Chris, pero que viva muchos años más, que sigue en actividad. Chris publica en el diario Clarín y vive en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Sí, será una comodidad por parte de los medios actualmente, de algunos periódicos que no están llevando, o sea, no están contratando a dibujantes para que realicen tiras diarias como se hacían antiguamente, o por último comprar tiras diarias y tener una sección donde mostrarlas. ¿Será parte de eso? Para mí que ya hay que criticar a la prensa en general. No se comprometen, no quieren poner el dedo en la llaga, se dice, o sea, no se comprometen, no quieren pagar, vuelven a republicar constantemente cosas de Quino y de los otros humoristas ya fallecidos por una cuestión de dinero, de derechos, que les sale más económico. Y no se juegan por eso, por mantener un humorista, que pueda desplegar su talento, no les interesa. Simplemente no les interesa, mientras se ocupan de otras cosas, de conseguir de los espacios publicitarios dentro de la publicación periodística. No, el espacio del dibujante se va reduciendo en ese sentido, pero no es por culpa de los dibujantes o de los talentos de los dibujantes, de los autores, sino porque la prensa gráfica le interesa, tiene otros intereses, digamos, que no es eso. Exacto. Sí, yo creo que das en el clavo, Esteban. Bien lo sé porque trabajo en medio, veo de la manera en que se mueven los jefes de arriba, de los que terminan decidiendo qué tipo de material quieren privilegiar de que vayan las publicaciones. Y ojo, no lo digo así de que en el fondo tampoco se vaya a malentender que tienes que sacar tal noticia desde este punto de vista. No es que sea así, sino que en el fondo lanzan directrices de qué tipo de cosas debe tener un periódico en la actualidad, entendiendo que los diarios ahora cada vez tienen menos páginas porque se vende menos, donde se lee menos, donde hay menos publicidad, en fin, etcétera, etcétera. Entonces se reducen los espacios y los espacios desde arriba los jefes los privilegian para cosas más específicas. Entonces, donde hay menos plata, claramente no van a alargar fondos para un dibujante. Sí, pero no creo que pasen por lo económico, porque plata no le falta. Generan demasiada plata y les resulta más fácil recaudar a través de la venta de publicidades y que ocupar un espacio en el papel, en la publicación. Pero hoy los diarios y las revistas, digamos, revistas ya casi no existen más. Se lee todo, ocupa el espacio eso de la internet. Que internet también está lleno de dibujantes, de escritores, de periodistas. O sea que un cambio de formato nos tocó en esta parte de nuestras vidas.
pero no creo que desaparezcan, o sea que no temería. Uno añora el material que pueda tener en tus manos, impreso, ¿no? Casi una cuestión fetichista de comprar una revista y hojearla y bueno, poder llevarla al baño o a la cama y leerla, no es lo mismo llevarse. Bueno, hoy ahí lo ve todo el mundo, lo ve por celular o por las por las tablets, en fin, claro. ¿Sí? Pero yo la verdad que no nos gusta, nosotros porque conocimos la sensación de comprar una revista, hojearla, un diario, o seguir una tira en un periódico. Pero pienso que las nuevas generaciones no sienten esa necesidad de tener una revista en las manos, ni un libro ya. O sea, si hoy viven o se recuerdan muchos humoristas, dibujantes, por la recopilación de sus trabajos en formato de libros, que se accede a las librerías especializadas o las librerías en general. Así que no me asusta eso, no me preocupa porque la gente va a seguir consumiendo, por suerte, espero, dibujantes y escritores y humoristas en otros formatos. Sí. Igual encuentro que se hace como súper difícil entrar a buscar al dibujante de humor, al dibujante más ácido en las redes sociales, porque no necesariamente lo vas a encontrar fácilmente o por Instagram o por Facebook, que es donde generalmente tú vas a encontrar una publicación de este tipo. No necesariamente lo vas a encontrar fácilmente. Y eso, claro, tú dices, ya, si no tengo el diario, una revista para poder mostrar mi trabajo, está la red, pero no toda la gente sabe dónde buscar. Y es como bien lo sabemos en el caso de Roberto, con la publicación digital del LDP Magazine, que hasta el día de hoy yo me topo a veces con gente de que me dicen, ¿y de qué LDP? Hace un par de semanas atrás me lo preguntaban, no, dije un magazine con tal y cuales características, pero empezó a salir ¿cuándo? No, si ya muchos años y van tantos números, y es como, ¿en serio? ¿Cómo? Y nunca lo había escuchado. Gente que está relacionada al mundo del cómic y de la ciencia ficción. No te estoy diciendo un simple mortal que es el que vive al lado tuyo, por decirlo de alguna forma. Es cierto que también hay una saturación de imágenes que nos puede brindar la web, es como una gran biblioteca, pero a mí me parece que el que busca encuentra con bastante facilidad. Y yo me doy cuenta de los chicos que enseguida nombran algo que no conocen, si tienen esa inquietud, esa curiosidad, van a internet y enseguida ubican de todo, música, imágenes, películas, series, cosas de la actualidad, cosas del pasado. Pero, insisto, hay una sobresaturación de imágenes que nos ofrece la web. Pero si, por ejemplo, uno pone humor gráfico en un buscador, salen muchas opciones e incluso se agrupan a veces en tipo de humor de náufragos, humor de, qué sé yo, de algún lugar en específico, humor de Brasil o de Chile o de Suiza. Nunca vi un chiste de Suiza, pero bueno, o de la gente de los árabes, qué sé yo, no sé, yo tampoco quiero abarcar todo. Uno tiene su corazoncito y va buscando más o menos cosas, pero a veces en las publicaciones de otros dice, te llama la atención, qué curioso este dibujante, qué interesante, y uno busca, está Instagram, está Facebook, están sus páginas personales ahí de su producción, y es maravilloso eso, porque yo desde que tengo internet conocí muchísimos más dibujantes, y de todo el mundo, y de todas las edades, y de todas las tendencias, y o sea que no sé si es tan difícil. Puede ser que haya gente que no tuvo la suerte de encontrar justo lo que buscaba, pero yo veo que hoy en día es mucho más accesible que te conozcan por las redes que por la publicación, que de alguna forma era limitado. Hay mucho el mundo del coleccionismo también me asombra, que hoy aquellas revistas que solían uno encontrar con mucha facilidad en la calle, no se encuentran en ningún lado, ni en las casas de compraventa de material, y pasan a ser piezas de colección, con un precio exorbitante.
que no tiene sentido. Y hay muchas veces que hay gente coleccionista generoso que lo digitalizan eso y lo comparten en las redes. Hasta eso, uno puede recorrer, por ejemplo, toda la carrera de Quino buscando en internet. O nombramos a Juan Jiménez también, para encontrar miles de trabajos. Algunos completos, otros parciales. Pero creo que es una gran cosa eso. Tener disponibilidades, igual que las películas. Uno esperaba que se hiciera un ciclo de una película de cine mudo, rusa, o donde qué sé yo, o yankee, o de Hollywood, y eran muy poco las posibilidades de que uno enganche esa película. Si la daban, uno estaba trabajando y no podía llegar al horario, en fin. Hoy con la web te encontrás casi. Sí. Yo estaba recordando a propósito que una vez... Sí. Yo estaba recordando que una vez conversando con Horacio Altuna también, cuando estábamos recién comenzando el asunto de la internet, dice que él le llamó mucho la atención que un día puso su nombre y empezó a ver que había un cómic de él colgado en la web. Entonces dijo, qué interesante, dijo, voy a tratar de leer, a ver, para ver si están bien escaneados, me voy a meter a uno de estos sitios. Y se trató de meter. Dijo, y me topo que para poder ver mis propios cómics tengo que pagar para ingresar al sitio. Y yo no recibo ni uno. Me dijo, esas son unas cosas que me molestó, me encrispó. Eso sí que lo encontré una sinvergüenzura de antaño. Pero hoy en día no. Hoy día encontramos que hay bibliotecas completas y que son gratuitas, que uno puede navegar, buscar o descargar directamente. Como que hubo una evolución de todo esto. Claro, hay dos miradas. El cruel capitalismo, por un lado, donde hay que pagar para todo, y por ahí los autores no cobran. Pero eso es una cuestión que había que observar a nivel internacional también, de la protección de los derechos de autor. Sí, hay bibliotecas como la de España que tienen material de España y de todo el mundo. De Argentina yo he encontrado colecciones enteras que están disponibles gratuitamente. Y hay varios sitios argentinos, también de la Biblioteca Nacional de Argentina, que ofrece colecciones enteras de cosas que son imposibles de hallarlas, de todo tipo, a nivel diarios, revistas. Sí, una cuestión que no se resolvió eso, con respecto a todo el mundo lo puede descargar gratuitamente y el autor nunca ve una moneda. Es injusto, seguramente. Estoy convencido que injusto va. Lo mismo está pasando a partir ahora de la pandemia, de las cuarentenas, que ofrecen en muchos lados libros, revistas y qué sé yo, y el autor dice, momento, yo no autoricé esto, yo necesito cobrar porque yo trabajo de esto. Y bueno, son cosas que no están resueltas. Para el público, obviamente, que como promoción y todo eso es fantástico para que se conozca el laburo de uno, el trabajo de uno, perdón. Pero a nivel del bolsillo no alcanza. Tendrían que cumplir la empresa, ¿no? Llega un momento que es algo de que yo siempre he debatido acá al respecto de cómo, cuándo y cómo cobrar en el sentido de uno como artista frente al medio, porque hay muchas publicaciones digitales que tratan de salirte con que, pucha, hazme tú tal cosa y yo te voy a dar difusión, y en mis redes sociales tengo, no sé, 2.000 seguidores, 1.500, y me descargan tanto la revista y me ven el PDF, todo eso. Sí, ok. Pero el problema está que yo lo planteé en un foro hace poco de acá y generó una polémica no menor, que conversamos con Roberto y con otros amigos, que también, como tú lo dijiste, Esteban, uno necesita algo para vivir. Uno está bien que uno de cierta manera pueda ayudar y que te sirve de cierta manera colocar un trabajo para que te vean más o menos visible en todas partes, pero al mismo tiempo yo no voy a poder hacer este trabajo siempre si lo hago solo como promoción y para que me lo vean gratis en redes sociales o en publicaciones online. Entonces es re complejo. Y por otro lado también encuentro
y ahí todos sabemos que es un problema que probablemente estaríamos un capítulo completo hablando al respecto de las revisiones y cómo encontrar material y pagar por ese material de una manera justa, en el sentido, no sé, te coloco un ejemplo, Crónicas del Tiempo Medio de Sanoto. ¿Quién tiene los originales y quién podría reimprimirlos? Yo te puedo asegurar que ese trabajo en la actualidad reimpreso no creo que andaría mal en las ventas. Habría que hacerle un par de ajustes, ¿cierto? Del retoque de la línea, por los originales, por los tiempos, etcétera, etcétera, por los colores, limpiarlo. Es un trabajo, claramente, pero es un cómic que probablemente podría ser tranquilamente reimpreso con su formato apocalíptico de ciencia ficción, que yo creo que tendría un tomo integral de eso sin problema. Varios a lo mejor se tentarían y lo comprarían, pero ¿dónde están los originales? ¿Dónde están los derechos? ¿Cómo se manejan? ¿Hay algún editor que se arriesgaría a hacer eso? ¿O se van a ir por la sandía calada y van a sacar algo en que van a tener menos problemas de derechos de autor y que les va a salir mucho más barato publicar, ¿cierto? Hay un tema ya empresarial y de derecho internacional. Yo creo que hay mucho, nosotros obviamente vamos a hacer presión, todo el mundo, pero lo mismo pasa con el mundo de la música y la difusión en la web y la venta del formato del CD o disco, lo que sea, MP3, MP4 y todas las M que quieras. Pero nosotros no estamos ajenos a ese sistema. Lo mismo pasa con el cine, con los cortometrajes, con las animaciones, con toda la producción artística, el tema de los derechos, cómo cuidarlos, cómo cobrar por esas cosas. Y con respecto a las publicaciones, uno ama la historieta, los dibujos en general, el humor gráfico, las ilustraciones infantiles, las ilustraciones para la prensa. Yo pienso que hay muchos autores que se está en deuda con ellos, como no hay una recopilación de tal ilustrador o de tal historietista o de tal, ¿cómo se llama?, guionista, ¿no? Acá en Argentina siempre hay como acá siempre se enfrentan las cosas blanco y negro, ¿no? Muchas, como los equipos de fútbol, River o Boca. Bueno, lo mismo pasa con los dibujantes, con algunas publicaciones. Acá, obviamente, emblemático de Oesterheld, que lo mencionamos hace un rato, pero también es emblemático Robin Wood, sí, uruguayo, sí, pero a nivel producción también marcó una época y tiene su talento, sus seguidores y sus detractores. Sí. Entonces, ¿cómo Robin Wood tiene recopilaciones? Incluso en Europa siguió publicando. Sí, en Italia hay muchas cosas de él. Y en Argentina se publican esas, muy a cuentagotas, sí. Se publican esas recopilaciones que son inéditas en el país. Tanto el dibujante como el guionista lo publicaron directamente para el mercado europeo y hoy se republica en Argentina. Pero vuelvo a lo que decía antes, es una cuestión de mercados, algo empresarial que a mí realmente se me escapa de las manos. Uno piensa como amante de la historieta que claro, yo me compraría ese libro, pero ¿cuántos fanáticos de la historieta como nosotros puede haber para que cubran las necesidades del mercado, de la oferta y la demanda? Sí, uno porque siempre es un bicho que siempre está en las comiquerías, en las tiendas de cómics, entonces buscando siempre alguna joya por ahí que disfruta, pero no es tan masivo o popular como uno quisiera. Hay que reconocer. Pero, por ejemplo, en la última Crack Bam Boom estaban los hermanos Villagrán, quienes llevaron algunos un acto de que ellos mismos contaban de que antes de viajar de la capital a Rosario agarraron los originales que tenían a mano dentro de los pocos que tenían, porque tampoco tienen tanto. Ellos mismos reconocían que por distintos motivos se le han perdido mucho, y hay otros que lo han vendido, lo han regalado, bueno, en fin. Y yo creo que cuando yo lo conversaba, un montón de gente estaba mirándole las pocas impresiones que llevaron para la venta, de que se acabaron el primer día a la hora, los fanáticos
le compraron las pocas impresiones de que llevaron firmadas, y uno decía, pucha, si alguien se hubiese preocupado, cualquier editorial, cualquiera, de haber editado algunas de las grandes obras de ellos, habrían vendido tranquilamente bien, por lo menos una cantidad, claro, a lo mejor no miles de ejemplares, pero sí podrían haber sacado un formato digital, 200, 300 ejemplares, que es algo que se puede hacer en la actualidad, y se habría vendido súper bien, y la gente lo habría aprovechado, sin lugar a dudas. Volvemos al planteo de antes, pero te doy un dato, tal vez lo conozcan, pero hay un editor que es de la provincia de Tucumán, argentino, Ajá. que está editando una serie de libros con un formato bellísimo, donde le está rindiendo homenaje o rescatando todos aquellos dibujantes que, como Villagrán, como Mandrafina, como Lito Fernández, como Dalfiume, no sé si esos nombres Sí, les resultan familiares. sí. Todos ellos publicaban en la editorial Columba, una revista muy popular donde trabajaba Robin Wood como guionista y tantos otros. Está sacando unos libros de gran formato, de lujo, a lo Liechtenstein, o sea, donde cada viñeta de la historieta la amplía a una página inmensa, a color, donde se le ve la textura del papel pulposo y los colores de tinta de imprenta en forma de detalle, ampliado. Ahí donde hay un gran trabajo de edición, ¿no? De rescate, de homenaje, y están en la lista los Villagrán, por suerte. Ya salió un libro de Dalfiume, aquel dibujante del personaje Jácaro, o Jacaroe, entre otros. Salió el de Carlos Vogt, famoso por Pepe Sánchez y otras series cómicas que tenía Editorial Columba. Estamos hablando de libros de gran formato, o sea, de casi 30 por 20, no más. Sí, 30 por 25 de grande, y cada vez son más páginas. Tienen más de 100 páginas, 200 páginas. ¿Y cuál es el nombre de la editorial, Esteban? La editorial se llama Burke, Daniel Ferulo Burke. Yo después puedo pasártelo por escrito, ya, por favor, porque tiene algunas letras por ahí que se me escapan. Pero es una gran colección, y este año justamente va a lanzar, está en pleno trabajo con la recopilación de los trabajos de Robin Wood y sus personajes y sus dibujantes. O sea que el libro más grueso publicará. Por suerte, pero es único, y la otra suerte es que no es un editor que viene de Buenos Aires, sino del interior del país, que estaba acostumbrado a editar libros de arte, de pintores, de grabadores, y con esa misma delicadeza publica lo del mundo de historieta. Rescata entrevistas, anécdotas, y a nivel regalo comparte 3 o 4 historietas completas, pero toda la trayectoria de cada homenajeado. Otro fue también Casalla, Chingolo Casalla, que hacía Cabo Sabino. Así que una gran colección, y saldrá de Mandrafina y va a salir de los Villagrán. O sea que ahí tiene desde Mandrafina, ojalá que llegue páginas de Metro Carguel y todas esas cosas todo, todo. Desde que se editaron en Italia, que son maravillosas. Esas páginas son una joya. Claro. Sí, eso por suerte es una gran cosa lo que está haciendo, una patriada, digamos, un patriota haciendo esas cosas, esos libros. Y el otro dato, que no son de venta masiva. Son libros que no son muy accesibles a cualquier bolsillo, pero vale la inversión porque son bellísimos para nosotros que sabemos apreciar ese arte. Que quería mencionar con respecto a eso. Lo de la restauración. Sí, los originales, muchas editoriales no tenían la delicadeza de devolverlos a los autores, lo conservaba la editorial, y muchas veces la editorial quebraba y desaparecían los originales, o iban a parar al mercado negro para los coleccionistas. Sin embargo, hay editores, como este muchacho Daniel Ferulo, que toma de las revistas y hace un trabajo de digitalización exquisito.
perfecto. Buenísimo. Y lo mismo con otros personajes argentinos. Por ejemplo, Patoruzú, hay 4 tomos, que todo está rescatado de viejas publicaciones, no de los originales. Sin embargo, ediciones de lujo, con una calidad extrema. Y otros tantos personajes más que por suerte se fueron publicando en libros muy, muy bien impresos, muy bien presentados. Súper interesante. Antes de continuar adelante, les vamos a ver, esta cosa se antuvo tonta. Perdón. Ahí sí, ya, se quedó un poquito tontado. Tenemos que recordarle a nuestros amigos que ya está dispuesto el número 84 de LDP Magazine. En esta ocasión está dedicado a los espadachines voladores y maestros del Kung Fu. Como siempre, ustedes encuentran LDP Magazine en su sitio web www.ldpmagazine.cl. LDP desde 2012 junto a usted. Continuemos. ¿Qué parece si conversamos un poquito ahora del trabajo de Esteban Germán? Dele. Yo creo que lo primero que hay que hacer es darle el crédito que esto que tengo acá, esta Crack Bam Boom, nace... Una bolera en 3D, por lo que veo, ya. Nace la idea de Crack Bam Boom gracias a la participación y el esfuerzo siempre, no sé qué palabra dar, pero Esteban fue uno de los que ayudó a forjar febrilmente el comienzo de la Crack, cuando Eduardo y compañía empezó a llamar a distintos grupos, ¿cierto?, para poder conformar esta exposición un poquito más con la lógica, como bien decías tú, de las convenciones norteamericanas y de las buenas convenciones de Europa, darle un toque personal, donde Rosario se transformara por una vez durante el año, por un momento en el año, en una capital de la historieta sudamericana, tal como la lógica de Luca, por ejemplo, que es una ciudad entre un castillo medieval que se transforma una vez al año entre la metrópoli mismo de los grandes autores europeos, y en el fondo la idea del nombre Crack Bam Boom fue una jugatoria, Esteban, ¿cierto? Claro, sí, se me ocurrió a mí en esta cabeza que están viendo con la pelada brillante. Sí, me convocaron para participar junto con otros muchachos. Participaba la municipalidad de la ciudad, una tienda de cómic, una comiquería, y Eduardo Rizzo como director general, y una pequeña comisión. Y le buscábamos un nombre, y a mí se me ocurrió que podía ser Crack Bam Boom, porque la onomatopeya propia del lenguaje de la historieta, pienso que es una parte que no funciona en otros lenguajes artísticos, la representación del sonido a través de letras, de palabras. Y usé el crack porque era el ruido de los disparos en la historieta de Hugo Pratt, el bang o bang, que lo pronunciarían los norteamericanos, y boom también, o sea, uno vio miles de historietas donde el bang es un disparo, boom es una explosión, y crack era el sonido que usaba Hugo Pratt cuando se disparaba un mosquete, que tiene ese sonido de una quebradura de una rama amplificado. Uno sí tuvo la posibilidad de escuchar, más allá de las películas, el sonido real de un mosquete o de una pistola de avancarga, ¿no? Suena así, suena como un cohete, un explosivo de festejo, como una rama que se quiebra, que es crack. Bueno, y ahí la anécdota. Esa letra que tenés en el pecho la dibujé yo. Y quedó como símbolo. La verdad que nosotros pensábamos, yo participé en las 3 primeras ediciones. Fui uno de los fundadores, digamos, de aquel grupo. Y tenía muchas ideas que después se mantuvieron, como de homenajear a un maestro que se reconoció su trayectoria. El primero fue Juan Arancio. Yo mismo viajé a la ciudad de Santa Fe para pedirle permiso, si él quería, se dejaba homenajear, dijo que sí, todo bien.
y fue primero. Y después eso quedó hasta lo último. Y después se implementó el premio con ese mismo logo a cada invitado principal. Otra cosa, bueno, se tiraron el tema del cosplay, que el cosplay al principio era medio menospreciado y resultó ser la combinación, la culminación de la fiesta esa que se convirtió esa convención, y nadie esperaba que llegara tanta repercusión, pero vinieron de todas las provincias de Argentina, de los países limítrofes, vinieron todos, saturaron la hotelería de la ciudad, y eso se mantuvo. Es una convención que apenas dura 4 días, ¿no? Una vez al año. Tuvo toda esa convocatoria. La Municipalidad de Rosario contentísima, nosotros también. Así que año a año se fue superando y se fue depurando la organización y la convocatoria y los invitados, ¿no? Se empezó muy alto porque Rizzo logró invitar a Jim Lee, que era el dibujante estrella de ese momento, y así continuó. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Y nada, espontáneamente participaba todo el mundo, aunque no haya sido invitado. A veces junto con algunos artistas importantes venían otros artistas importantes que no estaban en el cartel o en la invitación, sin embargo participaban y bienvenidos fueron. 10 años de crecimiento, de compartir esta gran convención. Espontáneamente se convirtió en un centro fundamental, diría yo, de la difusión de la historieta. También se presentaban, también que era un pequeño lugar al comienzo, pero ahora se convirtió en uno de los principales, el de compartir ediciones alternativas, de producción independiente a cualquier industria, a gran industria. Y muchos libros se preparaban para ser presentados en la convención. Eso también es un honor, un lujo. Así que estamos muy agradecidos por la evolución de la convención, que duró 10 años hasta ahora. Este año no se hizo por el tema de la pandemia, obviamente. Pero espero que se retome y que continúe con toda la vida y todos los logros que se pudo conseguir, que se logró conseguir. La Crack partió con casi un galpón y medio, un galpón 3/4, más el Parque España. Claro. Y ahora en la actualidad son 3 galpones grandes, una carpa afuera que es del porte de 2 galpones, Parque España nuevamente funcionando a full, más además ciertas locaciones dentro del centro de Rosario que siempre participan mostrando distintas muestras de autores en las cuales tú puedes ir a disfrutar. Ya hay un café pub donde siempre se hace un encuentro en la noche donde van los dibujantes y puedes bailar, tomarte un trago, en fin. Claro, todo se pica un poco. A la pasada tienes el Cairo, donde puedes estar un poquito más cerca de Fontana Rosa, y donde de cierta manera yo creo que una de las cosas más geniales que me encantó a mí ver fue, y te lo digo honestamente, porque encuentro que eres un valor muy importante dentro de la historieta trasandina y sobre todo en Rosario, verte que de la última vez me sorprendiste con un taller para niños que estabas dando nuevamente durante la Crack, porque para más remate, tú generalmente todos los sábados tienes un taller en una librería de cómic emblemática de Rosario, ¿cierto? Exactamente, yo hace 30 años que doy clase de dibujo. Bueno, te decía, para comentar algo más sobre la convención y darte alguna respuesta a tu relato, Rosario no tiene castillos, pero tiene ese río Paraná gigantesco, que es un marco espectacular. Estos galpones antiguamente lo usaba el puerto, que fueron reciclados y son centros de convenciones inmensos, porque era el puerto y el ferrocarril, son galpones inmensos. Y ahí mismo se hizo el gran centro de convención Parque España. Pero la municipalidad tuvo la idea de desparramar la convención en toda la ciudad. Eso hacía que algunos se desorientaran, pero otros también conocieran la ciudad. Entonces puso
al servicio de la convención varios centros culturales en distintas partes de la ciudad. De ahí es que se puede encontrar exposiciones en casi todos los rincones de Rosario, en todos los barrios de la ciudad de Rosario. Y con respecto a los talleres, también, bueno, se ofrecen talleres, charlas, clínicas, que le dicen. En fin, y yo sí, hace 30 años que doy clases de dibujo. Trato de transmitir todo lo que aprendí y sigo aprendiendo, porque a veces me hacen preguntas los chicos que digo, bueno, tengo que resolverlo, que yo nunca me lo había planteado. Y ahí es donde aprendo yo también, porque tengo que resolver el problema, aprenden eso y aprendo yo. Sigo aprendiendo. Tú estabas ahí en el subterráneo de Puro Cómic, en la tienda de en los bajos. En los bajos. Sí, en los bajos. O en las catacumbas, como diría yo. Sí, antes tenían otro local, yo estaba en el piso superior, pero cambiaron de local y me tocó el sótano. Muy bien, muy contento. La verdad que la relación con los chicos te pone muchas ganas de seguir adelante y ver que el dibujo va a continuar. Va a haber dibujantes y nuevos talentos, porque todos los que vienen acá, nadie es obligado, los que vienen al taller, todos vienen por su propia voluntad y se transforma en un club de amigos a través de los años. Imagínate, 30 años, aquel chico que empezó con 8 años, hoy tiene 38. Bueno, nos hicimos amigos, por suerte. Tengo que agradecer eso también, que todo el mundo me sigue saludando y bueno, y tiene buenos recuerdos de su pasada por el taller. Y los que siguen en el mundo del dibujo, bueno, hoy somos amigos, colegas. Yo puedo contar como anécdota, por ejemplo, de más de una reunión ahí en La Vendetta, donde íbamos a comer pizza y empanada. Sí. Y La Vendetta tiene la característica, como muchos restaurantes, de que tienen estos cubiertos de papel, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien dicho? El mantel de papel individual. Claro, el individual, el mantel de papel, que muchas veces ya después de un rato bromeando con Marcelo, muchas veces que nos acompañaba, ya que La Vendetta le queda cerca de casa, entonces ahí va, ¿cierto? Saludos a Marcelo, que después nos va a odiar por eso. Pero al estar cerca de casa, Marcelo iba de inmediato, bajaba, y tú agarrabas el mantel, lo dabas vuelta y te ponías a dibujarlo. Entonces yo me acuerdo de una vez de que la chica que nos estaba atendiendo se quería llevar el mantel para ella, ¿te acuerdas? Y tú le decías, no, pero no te preocupes, yo te hago un dibujo más bonito acá, con calma. Porque claro, pues habíamos estado comiendo pizza, lo habíamos doblado 500 veces, estaba con manchas de aceite y todo, y tú te ponías a garabatear, por decirlo así en buen chileno, a tirar unas rayas con mucho humor de algo. Y yo me acuerdo que un día te empezamos así, ya dibújate al correcamino, ya dibújate este otro, y lo hacías y te quedabas notable. Y la chica lo único que quería era llevarse los manteles para la casa para enmarcarlo. Sí. No, para mí es una caricia, digamos, eso de que la gente me pide un dibujo y yo se lo puedo hacer. En esa ocasión estaban los hijos de Pancho, me parece. ¿No? Sí, también está. Por eso empezaste, tienes toda la razón. Francisco Parancini también le mandamos muchos saludos, ¿cierto? Seguramente, sí, por supuesto. Y sí, empiezo. Una vez me tocó una exposición en la escuela y, bueno, había 400 niños. O sea que hice 400 dibujos y me quedó el brazo como un fósforo quemado, medio retorcido. Me di cuenta al rato que después no me podía pasar la mano por la cabeza porque me había quedado acalambrado. Pero yo la pasé muy bien. La verdad que siempre que me piden un dibujo lo hago espontáneamente, de todo corazón. Porque ¿qué tengo ahí? Sí. Bueno, eso fue una de las últimas publicaciones. No sé si la última, sí, tal vez sí, o no. Sí, tal vez sí, ¿no? Sí. Eso es, ya no queda negro, es un trabajo que hice para Uruguay, para la editorial uruguaya. El guionista de uruguayo y la autoría de los dibujos la compartimos con Majox, que es una dibujante de Buenos Aires. Y hicimos, bueno, mitad y mitad los dibujos, y la historia la hizo Silvio Galici, alias Black Tepes. Con Galici ya veníamos trabajando de otros trabajos, de otras publicaciones, al estilo, así, históricas.
fueron muy bien recibidas, pero es un material que casi únicamente se consigue en Montevideo, en Uruguay, no sale de sus fronteras. Salvo cuando vinieron a presentarlo acá a Rosario, a la Crack Bambú. Pero no tengo noticias de que se venda en otro lado, tal vez sí, en alguna comiquería de Buenos Aires. Eso es una. Después, que haya. No tuve tantas publicaciones de historieta, muy a mi pesar, en mi país. Sí trabajé muchísimo ilustrando manuales escolares para Argentina y para el extranjero, para Puerto Rico, para Miami, eso cualquier cantidad. No lo divulgo mucho porque por contrato, que no puedo divulgar después de un tiempo hasta que ellos no me dicen, no puedo publicar o compartir en las redes, en mis sitios, esos trabajos. Después sí lo puedo compartir y algunos compartí. Pero historietas, hice una historieta cómica para un periódico de Puerto Rico, un suplemento infantil, que lo disfruté muchísimo. Hice ese trabajo para Uruguay, que son 2 o 3 volúmenes de novelas gráficas que le dicen, más y páginas. Hizo un lindo trabajo que me gustó hacerlo a color para Galicia, y está publicado en galego, no en castellano. Y también no sale de la frontera de España. Es un trabajo que estoy muy orgulloso, pero bueno, que lo conocen los gallegos. Muy linda edición. Se llama La tumba de Breogán. El galego suena mucho portugués. Tiene un origen común, Portugal y el norte de España, Galicia. Entonces el idioma también. Es un idioma. Ya, pero Esteban, preséntalo en gallego. Yo sé que hace muy buenas imitaciones de tonadas y formas de hablar. Yo te conozco haciendo eso. No sé si vale la pena en este momento ponerme mi faceta actoral, pero sí, yo disfruto mucho con el humor. Y sin embargo no me ha tocado hacer historietas de humor, que es lo que más deseo. Creo que lo último que hice fue para una historieta donde yo soy el autor integral, ¿no? Tanto el texto como la imagen, que sirve de introducción a los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, un escritor argentino muy importante. Sí, sí. Ilustré cada cuento e hice una especie de introducción, ¿no? Con una historieta rescatando el universo de los cuentos de la selva, de los personajes son animalitos del norte de Argentina, de la provincia de Misiones, de la zona de las cataratas. Lo disfruté muchísimo haciendo. Eso es lo último que salió en el país. Y si no, bueno, sigo actualmente trabajando en proyectos propios, buscando editores. Pero me interesa mucho el humor, primero, y el trabajo de historieta para niños, directamente. Yo la mayor influencia que tengo de dibujante Morris o Uderzo, de guionista Coxini, de Lucky Luke o Asterix, claro, eso me fascina. Tintín, Hergé, ¿no? Aventuras de Tintín, eso me fascina. Ese tipo de historieta para niños, de aventuras con humor, es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Así que estoy en esos proyectos. Tengo 2 o 3 historias que estoy trabajando. Bueno. Y simultáneamente estoy haciendo unos chistes de humor político con un amigo que es el humorista. En realidad yo lo acompaño con el dibujo. Y a diario, o 2 o 3 veces a la semana, lo publicamos en las redes. Con bastante repercusión, por suerte. Pero por amor al arte lo hacemos, Ya. ¿En algún sitio web especial o...? Eso. El sitio hay una página de Instagram y en nuestros propios Facebook personales. Tanto Maximiliano Antoni, Tony el apellido, y dibujos míos. Y el sitio en Instagram es Palermo Soja con H, en referencia a Palermo Soho, de barrio de Buenos Aires, donde que quieren imitar al Soho de Nueva York. Conocerán, no sé, bueno, es un barrio particular
de mucho dinero en Argentina, en Buenos Aires. Y en función de eso se llama Palermo Soja, pero con H, y por la era de la soja en que estamos padeciendo nuestra generación. Una pregunta, este evento tan grande que la envidia sana, directamente que se haga algo tan bueno, fechas que se realiza. Fue cambiando de fecha, pero originalmente se hacía en octubre, para esta época. Ya en estos días debería haber sido. Ya. Que debería haber sido en estos días, porque te acuerdas que un tiempo era una semana después de la Nueva York Comic Con. La New York Comic Con siempre son el 2-3 de octubre por ahí, y el fin de semana siguiente es la Crack Bam Boom, y a la semana siguiente es Luca en Italia. Tan súper eso. Y la otra vez, claro, Eduardo movió la fecha para agosto, y que eso fue hace 2 años atrás, 3 años atrás. Se hizo varios años a mediados de agosto, que por suerte tocaba. Agosto, estamos en pleno invierno, y al lado del río es difícil para la gente que hace cosplay y lleva poca ropa, y para el público en general. Sin embargo, nosotros le bautizamos el veranito de Rizo, porque increíblemente hacía un clima primaveral en pleno invierno, en agosto. Y después sí, ya las últimas ediciones se hicieron en octubre, a mediados de octubre, no recuerdo bien. Claro. Pero seguramente vos te acordás mejor. Sí, por eso te decía de que era salir de Nueva York para caer directamente a, ¿cuánto es que se llama? A la Crack. Sí. Porque con varios amigos trasandinos nos topábamos en el Artist Alley de Nueva York y veníamos todos hechos bolsa en el avión, y decíamos, tenemos que terminar el trabajo atrasado antes de irnos a la Crack, porque hay que reconocer, tal como tú decías, a la Crack llega gente de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, no mucha gente de acá, de Chile, de distintas partes de Argentina, de distintas ciudades, muchísima gente. Un orgullo. Y lo mejor de todo es que esa sensación que me pasó más de una vez, que tú bajabas a desayunar en el hotel donde te encontrabas, que conocía, siempre trataba de elegir los más baratos que están muy cerca del lugar de la convención, y te encontrabas desayunando en la mesa de al lado con un montón de amigos y hermanos uruguayos y de distintas partes del país, que venían artistas que por su cuenta se daban el trabajo de estar presentes en la Crack, y no necesariamente porque los invitaban, pero venían, y eso es genial, yo lo encuentro impagable. Un intercambio maravilloso que se dio espontáneamente, porque vienen por sus propios medios, o sea, ese viaje, el alojamiento, las comidas, todo eso corría por cuenta de la gente que vino por propia voluntad, que después, bueno, se fueron invitados en otras ocasiones. Y la Crack tiene eso de que un invitado que fue homenajeado una vez tiene como pase libre para el resto de las convenciones, que eso también está bueno. A futuro, exacto, a per se. Pero lo mejor es el intercambio. Espontáneamente se creó ese intercambio y vienen a presentar los libros acá y a comprar los libros acá, las novedades. Vos te llevás de Chile, te llevás para Chile trabajo de Uruguay, de Brasil, de otras provincias de Argentina, y todo lo que se produce de Buenos Aires. Es una gran cosa. Yo debo decir que tuve la suerte que para la primera Crack, el primer cómic publicado que saqué en conjunto con una editorial uruguaya en ese minuto, de que era Belerofonte, que Fembox, fue presentado en la Crack, fue lanzado en la Crack. Y en la mesa, yo me acuerdo de que ese día estaba presidiendo Leandro, que es el que siempre hacía la charla, ¿quién está contigo siempre? Leandro Arteaga. Estaba él junto con Santulo y con muchos más de los clásicos de Uruguay, cruzando el charquito, como ellos bromean, ¿cierto? Siempre. Y me tocó ahí demostrar Fembox, y fue el lanzamiento ahí, algo que doy las gracias, porque en realidad creo que no soy digno
ni en ese minuto tampoco de haber partido presentando afuera mi obra. Pero Germán, siempre soy bienvenido, Rosario. Todos somos tus amigos y la verdad que disfrutamos de tus visitas. Nos gustaría hacer lo mismo, viajar en algún momento allá a Chile y vengarnos y conocer la gastronomía chilena. Bueno, tenemos mucho de la gastronomía, no sé si más que dibujar, pero bueno, yo cada lugar que voy quiero comer cosas autóctonas, así que cuando se abran las fronteras y estemos cuando se abran las fronteras, tú siempre sabes que serás muy bienvenido y que siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos. Por lo mismo yo creo, Roberto, y un poco lo que tú mismo bosquejaste un poco delante, creo que sería bueno para más adelante poder coordinar con Esteban un programa donde hablemos un poquito del Eternauta y de algunas obras clásicas argentinas y que tal como yo te comenté en la semana también, Esteban, poder invitar a Leandro, que él también ha entrevistado a muchos de estos autores a lo largo del tiempo, desde que ha hecho un trabajo genial recopilando todas las historias directamente desde la fuente misma de los autores, para poder un poco refrescar la memoria para quienes estamos olvidados y enseñar para quienes un poco desconocen un poquito todas estas obras magnas que para mí son geniales, desde Ciudad de Barreiro con Jiménez o no sé, tantas cosas de lo que decía del caso Sanoto, en fin, bueno, puedo decir, se podríamos estar horas nombrando un montón de obras de que a mí me volaron la cabeza y que hasta el día de hoy, sé, bueno, el caso de Winterworld, de Safino, que es algo de que a mí, yo cada vez que lo veo, es algo maravilloso. Entonces, creo que sería bueno agendar, ¿cierto, Roberto? Sí. En un par de capítulos más y de Mundo Viñeta cuando ya esté más fijado en un horario estable, por decirlo de alguna manera, y estemos con el arranque a full de invitarte de nuevo, Esteban. A ver, originalmente la idea era que Mundo Viñeta partiera las próximas semanas, porque ya llevamos años haciendo Mundo Viñeta. Comenzó directamente como un podcast, pasó después a ser parte de nuestro programa radial LDP Magazine en vivo, iba los días viernes, pero ahora decidimos que fuera como programa propio, una vez a la semana, pero lamentablemente tuvimos que adelantar, justamente por la muerte de Quino. Hablé con Germán, que hagamos un programa especial sobre Quino, porque se lo merece por todo lo que hizo, por todo su legado, y adelantémonos con este especial que va a ir un día sábado, pero ya tenemos claro que LDP va a ir a partir de los días miércoles a las 20 horas, entonces va a ser mucho más relajado. ¿De Mundo Viñeta? Sí, Mundo Viñeta va a ir los días miércoles a las 20 horas, así que ahí nos vamos a ir turnando con Germán, 2 veces a la semana, 2 veces al mes Germán, 2 veces a la semana va a estar Terren también con Yossi. Así que nos vamos a ir turnando para que no tengamos tanta carga, porque sin querer te cuento, Esteban, que LDP se fue transformando en un medio de comunicación. Ya estábamos con 4 programas al aire y vamos a terminar con 5 en este año antes que termine, así que es mucha carga como para una sola persona, así que vamos a empezar a dividir el trabajo para todos. Y nuestra intención siempre ha sido esa, divulgar todo el mundo del cómic, la historieta a nivel nacional, internacional y más allá del manga y los superhéroes. Esa es nuestra premisa. Y principalmente recordar todo un trabajo especialmente argentino, porque guste a quien le guste, es una de las escuelas más grandes, y ha sabido esparcir a través del mundo y ha sabido crear escuela a nivel mundial. Así que eso más o menos como en resumen. Y también yo creo que este año tuvieron que suspender ustedes también el evento. Sí, porque bueno, es obvio que no se podían, un gran foco de contagio, tanta gente acumulada, ¿no? Sí. Se hicieron muy bien en que se suspendieran, pues se suspendieron todas las actividades multitudinarias en general. Sí. Porque hay que cuidar
a nuestros vecinos, a nuestra familia. Así que bueno, habrá que esperar hasta que descubran la cura de estos males y volvamos a tener una vida más relajada y no tan encerrados como tenemos que estar para poder sobrevivir. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años ni bicho que lo soporte. Así que crucemos los dedos y esperemos que nos volvamos a ver próximamente. Yo agradezco muchísimo la invitación, para mí es un honor, un placer de poder hablar con ustedes, con Germán, que es un gran amigo de muchos años, que hemos compartido muchas mesas, horas de charlas, y nos hemos reído mucho, hemos comido bien y bebido, así que... Eso lo sé, porque cuando nos juntamos con Germán hasta la hora, hasta que no ardan las velas, así eso es verdad. Sí. Pero aparte, bueno, nos vemos una vez al año casi, nos estuvimos viendo todo este tiempo, o sea que teníamos cosas para contarnos en persona. Así que bueno, nuevamente, muy agradecido por esta oportunidad, esta invitación, esta oportunidad de charlar entre amigos, de cosas que nos gustan. Y bueno, ya se repetirá en otra ocasión. Muy agradecido. Así es. Se va a repetir, se va a repetir. Nosotros también tuvimos que suspender ahora los 30 años de Ficcionautas Asociados, que iba a ir ahora de los encuentros de ciencia ficción y fantasía que nosotros comenzamos allá en 1989, en el Centro Cultural de España, ahora para celebrar los 30 años, pero también vamos a tener que declinar todo esto ya para el próximo año, porque de aquí a un mes no creo que podamos hacer algo. Así que imposible. Yo digo, la fiesta que se va a armar, estas convenciones, cómo van a florecer nuevamente, en qué intensidad, cuando volvamos a encontrarnos todos. Así es, pues. Es el que esperamos todos, reencontrarnos. Sí. Esta cuarentena la vamos a dejar en forma extraordinaria. Cuando se pueda dar la oportunidad. Sí, no, y más encima va a ser un homenaje a toda la gente que ha partido, que se ha ido y que nos ha heredado todo su talento y que realmente ya son inmortales, tanto como un Juan Jiménez, un propio Quino, que hoy día hicimos un programa especialmente dedicado a él y que también nos dedicamos para conocerte un poquito más a ti. Entonces, eso. Muchas gracias, Germán. Nos estamos viendo. ¿Palabras finales, Germán? Solo darle las gracias a Esteban. Yo soy un agradecido del cariño recibido por parte de los rosarinos en general, del cariño recibido por parte tanto de Maricel como por parte tuya, Esteban. Siempre ha sido un placer. He aprendido un montón escuchándote en cada una de nuestras reuniones y salidas varias. Me he reído muchísimo también. Debo reconocer que me ha llegado a doler el estómago de la risa, de no parar de llorar, de reír. Inclusive creo que un día deberíamos hacer una reunión desordenada e invitar a Marcelo y que cuente más de algunas de sus anécdotas infaltables. Vamos a ver si se prende, porque yo le escribí a Marcelo y todavía estoy esperando que me conteste. Marcelo es así. Tiene su protocolo. Tiene su protocolo, exacto. Pero bueno, a Pancho, a Eduardo, a cuantos chicos a Taleo, toda la gente de Rosario en 7 y qué mejor sentir de que un equipo de gente que ha hecho el trabajo con tanto cariño por la historieta, que yo los empecé a conocer desde la época que ustedes hacían leyendas, claro. Como convención, fue creciendo para tener, para mi gusto, una de las exposiciones más queridas y más bonitas de la historieta que en este minuto existe a nivel sudamericano. Así que, pucha, son puros placeres y gracias, Manuel. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Un gran abrazo les mando de acá de Rosario, capital del helado artesanal. Ah, qué rico, me encanta el helado. Sí. El helado San Bayón de Esther, por favor. Sí. Lo que pagaría por él en este minuto. Yo no te puedo mandar porque llega derretido, sí o sí. Llega derretido, sí. No, qué terrible. Oh, mira, oh. Qué terrible. Oh. Sí. Ya, amigos, gracias. Si no podemos en otro día que reunirnos todos para un capítulo más de Mundo Viñeta, podemos hacer un conversatorio los días sábados y eso no hay ningún problema. Es cosa que simplemente nos pongamos de acuerdo. Sí, pero ahí yo creo que Esteban va a poder y
y invitemos a Leandro Arteaga y también tratemos de coordinar con Marcelo y todos los chicos para reírnos un rato, ¿cierto? Vamos coordinando desde ya. Esa es tu tarea, sí. Germán, anda coordinando, no, y estamos listos. Esteban, un gusto conocerte, un abrazo a la distancia y esperemos que esto pase pronto para que nos podamos conversar en persona y miles de otros temas. Así que eso. Y amigos, nos estamos viendo. Ya saben, Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, ha regresado a partir de los días miércoles a las 20 horas. Nos estarán viendo como siempre a través de nuestra fanpage ldpmagazine.ldp Magazine, sí, y también por Mundo Viñeta Chile. Así que nos estamos viendo o en nuestras redes sociales y de todas maneras va a quedar colgado este capítulo también tanto en YouTube, nuestro canal, como en nuestra página web www.ldpmagazine.cl. Los queremos, un agrado estar aquí con ustedes y nos vemos ya en un próximo capítulo. Adiós, Esteban. Gracias, Germán. Nos vemos. Hasta la próxima. Chaito.